primera encuesta de lectura del Perú. Adelante. Gracias. Buenos días para todos y para todas. Bueno, muchísimas gracias también a CERLA, al equipo de la BNP, Ministerio de Cultura, y pues por este espacio y también a las compañeras que nos acompañan aquí en la mesa para discutir y hablar un poco de un poco lo que tú decías, ¿no? Hablar de indicadores en el sector cultura, aunque ya llevamos 20 años de una trayectoria muy importante en este tema, pues sigue siendo como una discusión bastante compleja. Pero bueno, iniciamos entonces la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco inicialmente por qué medir la lectura. Hago a la aclaración prácticas lectoras. Entonces ahí es importante considerar que pasamos de una mirada singular de la lectura a las prácticas por la diversidad que en sí misma esta manifestación implica. Y segundo, también por el tema de las nuevas tecnologías que nos ponen un reto diferente sobre el acercamiento a los contenidos, más allá del libro, por ejemplo, periódicos y revistas, también a todo el tema transmedial, y cómo empezamos a tener traslapes en los procesos de consumo cultural, por ejemplo, con temas como el audiovisual. Y también interesante también saber en este momento en la medición cuáles son esos usos de la cultura, de la lectura, perdón, un poco sus realidades, un poco los deseos y las competencias institucionales en este proceso también, porque nos empezamos como a hacer una imbricación, un poco lo que también decía Leonardo ahora alrededor de la política, hasta dónde la responsabilidad es un Ministerio de Educación, un Ministerio de Cultura y también, o sea, cuál es el rol también del sector privado, precisamente como agente dinamizador del ecosistema en este proceso. Un poco las razones, obviamente ya porque la lectura, las prácticas de lectura están amparadas como un derecho cultural y eso está también visto en la legislación internacional y eso nos pone por lo menos de cara a sistemas de información en una obligatoriedad de tener indicadores que den evidencia de cómo como países estamos garantizando este derecho. Segundo, obviamente, cómo el Estado interviene en este proceso y por tanto los indicadores son una forma de medir y mostrar el avance en dicha gestión. También un poco ver, o digamos una razón importante es que necesitamos empezar a mostrar indicadores versus las metas, es decir, un poco lo que tú decías, ¿no? ¿Cuál es el avance? Que era la pregunta final de la moderadora de la mesa anterior, y es cómo yo mido realmente esa incidencia de la acción pública y privada en el cambio de las brechas fundamentales de un problema público que está alrededor de la lectura. Cuarto, también el apoyo a la dinámica del mercado y de la sociedad civil también que son corresponsables y también eso también es importante que empecemos también en un ejercicio de medición que nos toca a cada uno y en este sentido de los indicadores, una realidad como es multicausal, también cuál es digamos, la responsabilidad de estos actores en ese fenómeno. Quinto, también es importante un poco lo que tú decías ahora, medir, lo decías para planear, para identificar, diagnosticar, valorar y evaluar los fenómenos asociados a la lectura y sus dinámicas. Y hablo de fenómenos porque no solamente hablamos de la lectura, la práctica lectora como el fin último, que es tener más ciudadanos y ciudadanas lectores, sino también todos los procesos asociados, ¿no? La producción, la circulación, cómo está la parte creativa, cómo van nuestros autores, el acceso a estímulos para que esa creatividad, digamos, no se postergue tanto, porque sabemos, por ejemplo, que solo la producción de un libro puede demorar un tiempo mucho mayor al inicialmente planeado. Entonces, ¿cómo facilitamos esa gestión de la información alrededor de todo el ecosistema y los procesos de producción? Pero obviamente todos enfocados, digamos, al centro, que es volver al ciudadano y a la ciudadana y a su garantía de derecho. Y otra razón importante, obviamente, y eso no es gratuito, y es medir la lectura, o sea, el aporte y su valor, digamos, en términos de también, no solamente garantía de derechos culturales, sino también aportes, por ejemplo, en términos de gobernabilidad y ciudadanía, o sea, un ciudadano o ciudadana que sepa leer y que tenga capacidad lectora y comprensión lectora, tiene otras posibilidades de ampliación de derechos, digamos, hay un ejercicio consuetudinario en la aplicación de derechos y ciudadanía. Debate antes, rápidamente quería mostrar esto porque, bueno, también hay que decir que ya América Latina tiene una trayectoria de 20 años en edición y ahí es importante decir, un debate antes, oye, la cultura es intangible y por lo tanto no es viable medir, y eso fue un debate muy fuerte de los 50 hasta los 90, entonces por eso veíamos en los informes mundiales de cultura un gran debate sobre la complejidad de la cultura, pero cuando veía uno los anexos de los informes, era toneladas de papel. Entonces uno era como, no entiendo, estamos en un debate mostrando el aporte de la cultura y, digamos, toda su capacidad de transformación de calidad de vida, pero los indicadores son la tonelada de papel que estoy gastando en producción de libros. Entonces ahí uno decía, no se está condiciendo. Avanzando en eso, entonces, claro, también hay un debate sobre valorar la cultura, ahora también desvalorarla. Entonces había todo un debate sobre, claro, un poco lo que decía Marx era, la cultura también tiene un valor de uso, un valor de cambio, y tiene un valor simbólico.
ese valor simbólico es muy difícil pasarlo por cuestiones monetarias, pero sí hay un montón de flujos económicos alrededor de la cultura que son medibles y nos da cierta, digamos, posibilidad del fenómeno. Que digamos, como, también como que impedía ver este efecto, de alguna otra manera es porque antes no se pensaba tanto que la cultura necesitara también evidencia para ser demostrada como gran aportante al desarrollo de la cultura de un país. Otro debate importante desde el ámbito educativo es la lectura del consumo cultural y el derecho cultural, cómo se aborda. Porque obviamente hay un afán y sabemos de los países de la competencia lectora, por lo que les decía ahora, y es una responsabilidad de los ministerios de educación, pero también hay una pregunta desde el sector cultural, desde la mirada de la creativo y desde la libertad cultural, y es también cómo se amplía la cosmovisión y las visiones de mundo a través de los productos culturales, como el caso de las publicaciones y un énfasis importante, el libro. Y bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Al principio esos indicadores solamente nos mostraron unos indicadores muy, digamos, como muy sencillos frente a los problemáticas y paradigmas que planteaban estos informes. El debate ahora un poco hacia dónde vamos. Obviamente ya no discutimos que la cultura hace parte del desarrollo. Ahora la pregunta es cómo hacemos eso y lo demostramos. Y no es gratuita la introducción, por ejemplo, de cultura en los acápites de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es importante considerar acá que ya lo cultural se ve como una corresponsabilidad del Estado y de los agentes del sector. No gratuito, también se habla ahora de gobernanza cultural y eso es importante pensarlo porque un poco lo que dice, por ejemplo, nuestra Política Nacional de Cultura en Lima, Perú, es que la gobernanza cultural implica sistemas de información. ¿Sí? Entonces, ese no es un tema minoritario ni menor para la garantía y seguimiento de estos derechos. El tema de nuevas tecnologías y garantías también alrededor de estas, digamos, estas nuevas formas de lectura que nos plantean este cambio tecnológico que modela los comportamientos. Y no hay que olvidar que en esta última década también las plataformas latinoamericanas han venido haciendo un esfuerzo muy grande porque los países vuelquen su atención en estos temas. Caso OEA, caso, por ejemplo, SICSUR, caso también, ya no leo aquí de lejitos, también tenemos la CAN, que tenía un programa de estandarización de estadísticas, y también tenemos caso CERLAL, que viene haciendo el esfuerzo también grande de los indicadores de la región. Entonces, ya el debate es, ok, ¿qué indicadores se necesitan y qué tanto están mostrando esta diversidad de la práctica y complejidad misma? ¿Qué se mide? Entonces, vamos a ir mirando un poquito el paralelo con el caso de Perú. La lectura y las prácticas lectoras como fenómenos multidimensionales y diversos. Entonces hay que partir de ese precepto. Un segundo precepto es que definitivamente hay una complejidad y diversidad que a veces es difícil asumir y abordar desde metodologías y técnicas de medición parametrizadas, porque cuando uno hace encuestas necesita definiciones muy concretas, indicadores muy específicos, y a veces nuestros conceptos desde cultura son un poco más, con todo el respeto, ¿no? Pero a veces son un poquito esotéricos cuando vemos el glosario. Claro, nosotros ya nos sentamos a trabajar con un socio como el Instituto de Estadística y ellos nos empiezan a decir, aterrízame, aterrízame, aterrízame. Entonces sí, este ejercicio muy interesante cuando hablamos de qué se mide, sí es importante acercarnos a otras disciplinas, pero también a otros socios que nos enseñen un poco a cómo aterrizar. Más lento, ok. Me dicen porque yo hablo súper rápido. Conceptos. Gracias. Entonces, ¿qué conceptos nos están, es decir, a partir de pensar la medición y a partir de los preceptos que acabo de comentar, un poco ahora como que el reto es la lectura como una competencia clave para ejercer la ciudadanía y un conjunto significativo de derechos? Eso creo que ya es como un acuerdo sobre ese tema. Segundo, la lectura y sus diversas tipologías y comunidades lectoras. Recuerdo la mesa de trabajo que hemos iniciado con Bogotá, que nos ponen un reto distinto y es el uso social de la lectura. A veces nos enfocamos en una sola forma de ver esa lectura y resulta que hay múltiples. A veces nos rasgamos las vestiduras y quisiéramos que todos leyeran literatura, pero a veces no pasa eso. Nos hemos encontrado con una lectura muy funcional o muy de acuerdo a ciertas prácticas de nichos especializados. Entonces, bueno, eso digamos nos va diciendo pistas. Y la lectura, y pensando en el debate de la moderadora que lo decía, la lectura como práctica que compite, interactúa y se traslapa con otras prácticas culturales. No lo perdamos de vista también, ¿no? Las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo, pero hicieron en 2010, no hemos tenido la oportunidad ahora de volverla a hacer, nos muestra cómo hay unas actividades en paralelo. Y en ello, por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo nos muestran que en eso nos lleva la delantera a la música. La música la llevamos para el transporte, nos acompaña a la hora de hacer el trabajo, a la hora de dormir, y de los consumos culturales es el que tiene mayor presencia en número, en minutos y en horas
en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que quisiera, por ejemplo, el audiovisual tener, o en el caso de nosotros también, de la lectura. Entonces, hay que cambiar un poco el foco y ir mirando qué otras metodologías nos pueden dar pistas de dónde está la lectura en la vida cotidiana y cómo puede interactuar. Había puesto solamente una cápita acá sobre la lectura y la imbricación en el ejercicio de otros derechos culturales. ¿Me vas diciendo slow? Ok. A ver. Bueno, comportamiento lector. Claro, tenemos un concepto bastante complejo, ampliado, que ha sido muy discutido, ver desde qué punto nos paramos para hacer esta medición. Y para el caso de Perú nos hemos ido como acotando específicamente a esto, pensando también en el manual de CERLAC que tiene desde 2014 y un poco las novedades metodológicas que han venido planteando el caso de Brasil, por ejemplo, o Chile, que también está de Argentina, van a hacer su nueva encuesta de consumos culturales este año, ¿cierto? Este año, este año y el otro. Comportamiento lector, bueno, es una repetición frecuente, mecánica, autónoma, interiorizada al acto de leer. Estamos también estudiando un poco el interés o el gusto, ¿sí? Por la lectura. Bueno, ahí decimos libros, pero también es publicaciones. Aquí estoy trayendo a colación algo del marco conceptual del proyecto. Incorporamos determinantes sociales y culturales, por eso es la importancia de que en las encuestas de lectura se incluyan variables sociodemográficas y algunas económicas. A nosotros en algunos hogares nos preguntan, pero si es una encuesta de lectura, ¿por qué me vienen a preguntar de mi nivel de ingresos? ¿O por qué me vienen a preguntar por el nivel educativo? Son variables claves que nos siguen demostrando, digamos, un poco desde la teoría, pero también desde los estudios que ya se han hecho en otros países, la importancia, digamos, y la incidencia que tiene. Prácticas sociales conexas también es algo que hemos venido ampliando y es no solamente la lectura, sino también qué haces con la lectura, si subrayas un texto, si haces algo de lectura activa o si haces comentarios con amigos, ¿qué haces con la lectura? O sea, ¿para qué te está sirviendo? También es algo que estamos empezando a indagar en el proyecto. Y definitivamente una gran pregunta que lo resume también es cómo leen las personas, qué aspectos individuales y sociales han dado forma a sus prácticas de lectura. También es importante ahí en ese sentido aclarar un tema, lo traje solamente de referencia, y es que estamos en esta discusión entre literacidad y comprensión lectora de dos puntos que nos encuentran, y es que definitivamente un indicador básico para las encuestas de lectura es el nivel educativo, y si la persona sabe leer y escribir en castellano, y en nuestro caso en lenguas indígenas, otras voy despacio, porque claro, eso es sustancial y es como, o sea, es una barrera el hecho de no saber leer y escribir. Y si, por ejemplo, el caso de tienes o hablas una lengua indígena originaria y no tener disponibilidad de publicaciones, pues eso tiene mucha relación con la revitalización y conservación de una lengua, ¿no? ¿Cómo se mide? Entonces, rápidamente, hay toda una discusión sobre los abordajes cualitativos y cuantitativos. Y digamos, el debate ahora lo que nos dice es, ambos son necesarios. Ya no es la discusión de qué sobrepasa qué. Sabemos, por ejemplo, que una encuesta no puede abordar fenómenos de baja prevalencia. ¿Qué es un fenómeno de baja prevalencia? Entonces, por ejemplo, son actividades o acciones que si tú le preguntas a todo un país, caso Brasil, caso Colombia, Costa Rica que nos acompaña acá, son fenómenos muy chiquititos y que estadísticamente va a ser difíciles de mostrar. Entonces tú dices, ¿por dónde me voy? ¿Dónde muestro el fenómeno? Pues lo muestro a través de un estudio de caso. Entonces son también las mediciones es de acuerdo al fenómeno que tú estás estudiando. Entonces, si vas a estudiar clubes de lectura y tú le haces una pregunta en un censo de población, eso te va a salir por menos del 0.5%. Tú con esas cifras estadísticamente no puedes trabajar. ¿Qué te va a decir un Ministerio de Economía? Eso no, ojo, esto sí es clave, digamos, desde el punto de vista más de estudios cualitativos, es un impacto importante las tertulias, los clubes, pero no lo mido a través de una encuesta, porque la encuesta me va a mostrar un fenómeno de baja prevalencia y no me va a mostrar la riqueza de esta práctica para el fomento de la lectura en su cotidianidad. Y finalmente, como les digo, bueno, solamente quería hacer un parangón rápido. O sea, como les digo, ya no hay un debate sobre cuál se necesita, ambas se necesitan. Si yo hablo de política pública, necesito de algo cuantitativo porque me va a mostrar tendencias poblacionales, me va a permitir generar indicadores de seguimiento y fuera de eso ya sé que no me sirve para fenómenos o va a ser muy difícil medir un fenómeno de pequeño alcance con un ejercicio como una encuesta a nivel nacional. Obviamente podemos hacer encuestas pequeñas de usuarios en bibliotecas públicas o comunales, pero no para saber qué pasa en la totalidad del país, como el caso del Perú de 32 millones, Brasil, que son 210, o sea, es otro nivel. Entonces también algo que ya creo que está avanzado en este debate, tú me dirás, Francisco, de las metodologías de medición, y es que o sea, ya no discutimos si lo cuanto y lo cual, lo que discutimos es
¿Qué fenómeno quiero estudiar del ámbito del ecosistema y cuál es la metodología que mejor se me aterriza a ese fenómeno para estudiarlo? Las encuestas en América Latina, o sea, tenemos una trayectoria súper interesante. Estamos hablando de casi 20 años de aproximación a las metodologías lectoras. En el caso del Perú, hay un primer esfuerzo que se hizo desde la Biblioteca Nacional del Perú con la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2004. Lima, como vamos, tiene también sus mediciones en dos indicadores importantes sobre ferias y también consumo del libro, y también el Instituto de Opinión Pública. Entonces sí tenemos mediciones que no han sido continuas, y en la región vemos que, por ejemplo, el caso de Brasil y Colombia son los emblemáticos por la continuidad. Entonces, algo que también es importante decir, la estadística y las cifras sirven en tanto haya continuidad. ¿Por qué? Porque las cifras me permiten ver las tendencias, y si no hay seguimientos en los años, pues vamos a perder la posibilidad comparativa. Un ejemplo, ¿cuáles son dos indicadores que en el mundo ya económico no se discuten? Tasa de desempleo y Producto Interno Bruto. Y esos dos son indicadores clavísimos para hacer modelaciones macroeconómicas de cada uno de nuestros países, ¿cierto? Entonces, y nadie discute que cada mes sale la tasa de desempleo. Los usos son un montón, pero sí es importante como considerar eso. Y solamente para comparar de manera general, ya me están poniendo cara que se me está acabando el tiempo, indicadores regionales sobre lectores de publicaciones. Solamente traje este caso para mostrarles como cierta particularidad. Recuerdo que la década pasada, cuando estuvimos en las mesas regionales y quienes hemos tenido la oportunidad de participar, o en SICSUR, o en OEA, o en CAN, ahora en CERLAC, siempre nos hemos soñado con un indicador parametrizado, estilo Producto Interno Bruto, estilo tasa de desempleo para la lectura. Es muy complejo. Hemos tratado de hacer un esfuerzo latinoamericano, pero es difícil por varias razones. Y solamente quería mostrarles este ejemplo. Según este dato, Colombia, cuando tenemos Colombia 1, 2 y 4 son años de medición, porque Colombia tiene una serie mayor. Tenemos a México y a Chile. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que Chile está tan bajito si Chile tiene unos datos de producción lectora altísimos, tiene un sistema de bibliotecas más complejo? O sea, tiene muchas, digamos, fuentes secundarias que nos dan cuenta que es un ecosistema más robusto que en otros países. Pero ahí, por ejemplo, ellos pusieron un datico que cambia el parámetro de medición. Ellos le pusieron a la lectura de 15 a 20 minutos. Ah, ya. Entonces, algo que también hay que ver es, hay que ver siempre los indicadores con sus fichas técnicas. Sé que eso a veces es un poquito cansón. Es la letra menuda. Cuando te compras un champú y dices, no veo la letra menuda y decía, es para cabello rubio, yo soy pelinegra, o sea, no. Entonces, eso nos pasa mucho. Los indicadores a veces los vemos sin su especificidad técnica. Por ejemplo, entonces, claro, el de Chile es súper bajito, pero porque le pusieron un parámetro de tiempo. Si ese mismo ejercicio lo hiciéramos en el resto de la región, posiblemente este indicador también variaría, ¿sí? Este, por ejemplo, el de libros lo traje porque siempre el de libros es como el que siempre es como la joya de la corona, este indicador. Entonces, si vemos, claro, vemos, por ejemplo, personas lectoras, vemos México es el 59%, Brasil el 52%, Chile el 52%, y Colombia va mostrando algunos bajonazos, y ese 7% de Brasil es muy bajito porque le incluyeron también un parámetro de medición muy complejo. Entonces, claro, uno ve esto al rompe y dice, auxilio, ¿qué pasó en Brasil? Pero ¿cómo así? Sí, o sea, sí tiene una producción grandísima, pero es porque pusieron un parámetro más complejo y ahí se reduce ostensiblemente la lectura. ¿Sí? Entonces también por eso una invitación es a cuando vemos los indicadores, hay que verlos con sus fichas técnicas, porque pasan ese tipo de situaciones. Experiencia del Perú ya para ir cerrando. Entonces, Perú ha tenido la gran oportunidad por un decreto de urgencia, la ley del libro y ahora pues la política, tener su propia encuesta nacional de lectura. Ha tenido otras experiencias y han sido muy valiosas y se han visto y se han recogido en el diseño de este proyecto. Pero, sin embargo, esta es la experiencia más grande en términos estadísticos, ¿sí? Tenemos una muestra, estamos yendo al 35% del país. O sea, en el país hay 1.845 distritos en la muestra del Instituto de Estadística, distritos o municipalidades, y estamos yendo al 35%, a 652 distritos. O sea, es decir, es un tamaño de muestra significativo. Y es una encuesta que durante el 2021 lo que hicimos fue diseñar el instrumento de manera participativa con varios agentes. Recogimos también lineamientos internacionales, los doctores del CERLAC también nos colaboraron con la revisión del instrumento, hicieron feedback. Y durante este año ha sido todo el proceso de las pruebas previas, la capacitación y el trabajo con el Instituto de Estadística. Yo también quiero resaltar algo.
Cuando hablamos de gestión de la información en el sector cultura, es muy bueno encontrar, en el buen sentido de la palabra, como maridazgos, ¿sí? Entonces nosotros hicimos un maridazgo con el Instituto de Estadística y no podemos olvidar que los institutos de estadística trabajan bajo parámetros internacionales de medición. Entonces eso ya nos da de antemano una garantía en el manejo de la calidad de todo el proceso estadístico, porque lo que ellos hacen es coger un fenómeno como el de la lectura y aplicarle los estándares que ellos manejan, y eso da cierto garantía o nivel de, digamos, de confiabilidad de la data. Y hay que recordar que también los institutos de estadística trabajan con indicadores de calidad bastante estrictos. Entonces, eso también nos da como pistas de la robustez de este trabajo. Solamente hablar de los indicadores generales que nos acompañan, que estamos generando, perdón, ya pusieron cara. Indicadores de población, estamos sacando indicadores muy concretos y sencillos, y desde lectura de libros, que es como el core más grande, lectura de periódicos y revistas, contenidos digitales, asistencia a bibliotecas, ferias y festivales, y nos hemos centrado y hemos hecho un capítulo especial para la población de 0 a 17 años, porque sí hay una preocupación. ¿Qué pasa con la generación que viene detrás y que en la cual se ha hecho como todo un esfuerzo de política pública? En el caso del Perú, por ejemplo, está el programa de desarrollo infantil temprano. Hay una preocupación fuerte por la anemia, porque sabemos que la anemia y la desnutrición generan serios problemas de, digamos, de capacidad cognitiva para el ser adulto. Entonces, el país está bien preocupado por eso. Y este capítulo nace en un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación. Y ahí es que nos den unas pistas de qué está pasando con los niños y las niñas, los adolescentes en los hogares, y poder tener algunas pistas de política pública también. Finalmente, indicadores claves. Las diferencias vinculadas a factores como nivel educativo, edad, sexo y ocupación. Bueno, y pongo algunos ejemplos que hemos recogido de alguna de la literatura. Definitivamente hay todavía brechas por género, brechas por ocupación, por temas de ingreso y nivel educativo y nivel socioeconómico. Entonces, digamos que un poco el balance ahora es, eso ya todas las encuestas lo siguen incluyendo como algo muy, muy serio, importante. El avance ahorita es la inclusión de población LGBTIQ e indicadores de personas en situación de discapacidad, que estamos viendo porque estadísticamente como son fenómenos, o digamos, no mucha gente va a declarar de manera directa su orientación sexual e identidad de género. A veces no es tan fácil sacar indicadores tan desagregados, pero ya hay un primer ejercicio que como Perú estamos haciendo. Lo otro, crucial, medir las brechas en el ejercicio del derecho cultural por factores étnico-raciales, discapacidad, bueno, ya me adelanté, educativas, prácticas lectoras en la infancia. Y quería hablarlo de étnico-racial porque en el caso del Perú, como no ocurre, bueno, Brasil que tiene más de 400 lenguas indígenas, México tiene más de 200, nosotros tenemos 48 lenguas indígenas en Perú, de 55 pueblos. Sí hay unas preguntas asociadas a la autopercepción étnica y también a la lectura y si sabe leer y escribir en su lengua. Y esas son preguntas, por lo menos, que sabemos que ahora van a ser de muy baja prevalencia, pero sí es un ejercicio de inclusión para ir viendo cómo va el fenómeno avanzando. Y lo digo porque como encuesta de lectura también tenemos una obligatoriedad, digamos, de trabajar con políticas multisectoriales como la Política Nacional de Pueblos Indígenas, pues, que es de revitalización de lenguas, ¿no? Y finalmente, nosotros hacia dónde vamos a generar perfiles y análisis multivariados, que es un poco, la idea es que el otro año el equipo de Sarlat nos acompañe en el ejercicio de revisión y bueno, también con una mesa de trabajo que estamos haciendo con Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Finalmente, los desafíos, o sea, en frente al tema de indicadores alrededor de la práctica lectora, o sea, necesitamos de una medición continua, comparable y que integre novedades respecto a los fenómenos de las lecturas, ejemplo el caso de las lecturas digitales, porque también, por ejemplo, al interior del país tuvimos con los diferentes sectores un debate interesante de qué es leer, y bueno, ahí también se estaban colando un montón de elementos asociados al audiovisual, por ejemplo, entonces decir qué es y qué no es. Hay otro desafío, lectura, análisis y apropiación de los indicadores, desde las políticas hasta proyectos. Entonces, aquí pongo esta frase en negrilla. El dato es para usar y explicar, no para asustar. O sea, siempre que vemos un indicador es me gusta o no me gusta. No, el indicador dice esto, ¿qué lectura puedo hacer del país y del fenómeno a partir de la cifra? ¿Y qué me dice? De la complejidad de las prácticas culturales a la concreción que requiere el indicador, parámetros y definiciones únicas. Claro, cuando ustedes ya se encuentran con el INEI, ellos necesitan definiciones muy específicas. Y entonces ahí todavía nosotros tenemos que avanzar muchísimo como sector
en la definición específica de estos conceptos. De la multicausalidad de los fenómenos culturales, como el caso de la lectura, a la determinación de brechas y metas. Ahí todavía tenemos un camino que recorrer, porque decimos que la lectura es el hogar, lo que sea en el colegio, que el nivel de influencia de los amigos, que lo que me dice el dispositivo electrónico, ok, ¿cómo juego con estas variables para hacer una medición más concreta y que se acerque, digamos, que pueda verse después reflejada en una matriz de indicadores de política? Bueno, el penúltimo, otra vez volvemos al tema de las comunidades específicas y diversas, que es un poco lo que estamos viendo con la encuesta, que hay unos usos diferenciados de la lectura. Hemos caminado ya 380 municipios y ahí nos va mostrando en el trabajo Quali, que están, sí, nuestros monitores en campo han visto que hay una diferencia muy interesante y que definitivamente la lectura tiene unas miradas distintas por cada región del país. Y ya para cerrar, los consensos conceptuales y metodológicos, aprovechando aquí el CERLAL, sí, definitivamente tenemos que seguir discutiendo sobre, o sea, algunos otros fenómenos por dónde abordarlos y plantear metodologías. Creo que ayer en el evento, en el programa de Iberbibliotecas, hablaban precisamente del tema y es cómo empezar a nombrar ciertas cosas. Por ejemplo, estamos encontrándonos ahorita en el sistema iberoamericano de redes de bibliotecas, pero hay un montón de puntos de lectura que no se llaman bibliotecas y cómo los vamos a configurar para que un ciudadano o ciudadana entienda que eso es un punto de distribución de libros. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, en la medición, para nosotros ha sido súper complejo hacer eso. Listo. Y creo que ya terminamos. Muchas gracias.